Podemos decir que estamos ante la presencia de un maestro de todo. Un maestro, sí, un maestro. El señor Ariel Scherer. ¿Cómo anda, Ariel? Buenas noches, bienvenido. Una mano. Autor, escritor, periodista, maestro. Me apabullaste igual. Músico. No, pero cada uno que anda por acá te viene a saludar. Es imposible encontrar alguien que hable mal de Ariel. Yo te lo encuentro en un minuto. No. Como músico es muy probable, porque salvo mis experiencias debajo de la ducha que tienen que ver con hacer cuentos debajo de la ducha. Pero por ejemplo, ahí leí el de la bubucela. ¿Tocaste alguna vez la bubucela? Para hacer ese cuento, sí. ¿Posta? Sí. Soy malísimo. Bueno, autor del libro, entre otras cosas, Todo mientras Diego y otros cuentos mundiales, que lo vamos a leer, es muy tentador. Tiene a Eduardo Sacheri también en el tema del prólogo. Claro, es su contratapista, se dice. Ahora es una palabra horrible. ¿Qué va acá? ¿Contratapista? Claro, ese que escribe acá. Horrible, sí. El contratapista, bien, no sabía. Lo que es muy buena es la contratapa. La contratapa es muy buena, está muy bien. Son cuentos, es una pregunta estúpida la que voy a hacer, pero cuentos en mundiales o sobre mundiales. Cuentos sobre mundiales son una porcentaje. Qué sé yo, los mundiales son un reloj de nuestra existencia. Total. En mi Todo, vida, sí. Bueno, la tuya no tengo dudas. Sí, no, pero me imagino que vos vas pensando por mundiales, ¿viste? En tal mundial. Yo soy muy malo para las fechas, para los años. Vos decís, ¿en qué año tal cosa? Pero lo único que me quedó claro y grabado fue por los mundiales. Es así. Bueno, la hipótesis del libro de alguna manera es, entre varias, es que contamos la vida según los mundiales. Estas son ficciones. Casi todas las escribí yo y empiezan a ser de la gente una vez que escribiste, y algunas las escribió Ezequiel, que es mi hijo menor. Hay 2, 3 cuentos de él, porque vos ya lo sabes bien, uno construye la vida con los pibes y eso es un agasajo, un permiso que te das. Pero son cuentos. El de la bubucela es bien sudafricano. ¿Sí? Escuchame, contame la experiencia de escribir con tu hijo. Y es como que el proceso de la aparición es de él hacia vos. Aprendés con ellos. A mí me funciona como una experiencia de aprendizaje todo lo que he hecho con mis hijos. Hasta aprendí que el libro tiene un Twitter gracias a los hijos. Para mí es un hallazgo. Ustedes me harán pasar, es @todomientras10. Todo mientras 10. Ustedes son mejores, claro, yo no lo sé decir así. ¿Diego es un personaje ficticio o es Diego Armando? No, el cuento que le da nombre al libro es un cuento que tiene que ver con el gol de Maradona. No sé cómo contar los cuentos sin embromar el final, digamos, ¿no? Pero tiene que ver con eso. Con el gol a los ingleses. Con el segundo gol a los ingleses, con esos 10 segundos que parecen una fugacidad y todos sabemos que son la eternidad. He leído mucho sobre ese gol, muchos cuentos se han escrito sobre ese gol. Y debe ser difícil, vos también los habrás leído obviamente, sí, claro. Y debe ser difícil sentarse a escribir sobre eso teniendo en cuenta que, bueno, se ha escrito demasiado, ¿no? Sí, a mí me pasó ese gol, yo vi ese gol como todos en 1986, estaba sentado al lado de mi papá, a quien está dedicado ese cuento, y luego lo escribí, este es un cuento del 2006. Tiene ya cuando más de 10 nos íbamos años. al Mundial de Alemania. Sí, es porque es una compilación de cuentos, algunos que publiqué y otros, muchos que no publiqué nunca, muchos ligados a este Mundial también. Ajá, entonces del 2006 y ahora, teniendo en cuenta que pasaron 12 años, ¿le tuviste que retocar algo o es el mismo? Ese viajaba, está como Corol, que en los mundial, de mundial a mundial está igual. No, te digo, Ariel, porque estaba pensando, ¿no? Pocos escritos se ha hablado mucho, pero del primero, ¿viste? ¿El de la mano? El de la mano. Es posible. Que uno siempre cuando es el aniversario del gol de Diego a los ingleses, en realidad es el aniversario de los 2 goles a los ingleses, y hay una particularidad que uno siempre pone en el relato, y a mí se me dio ahora en la radio poner el primero, que Víctor Hugo es el único que canta que fue con la mano. Víctor Hugo dice que es mano. Sí. Incluso desde Buenos Aires le dice, no, apoyándonos, incluso apoyándose en la imagen de la tele, dice Víctor Hugo, para mí es con la mano igual. Pero bueno, siempre estamos como, y se podría hablar del primero alguna vez, sí. Escribir alguna vez el primero, porque también nos pinta a nosotros de cuerpo entero. Sí, Diego hizo 2 ficciones, sí. Inalcanzables para ninguno que escribe. Sí. Inclusive la que hizo con la mano, que es lo que usamos para escribir. Claro. Pero es cierto, me dejas un cuento pendiente. Porque... Sí, es verdad que yo tampoco leí. A propósito, sin entrar en la comparación Diego-Messi, que no tiene sentido. No, pero no digo... Déjalo, Ariel. No quiero ir a eso. Sí quiero ir a lo literario, a cuánto deja Diego para escribir y tal vez no tanto Messi, ¿no?
Yo creo que son inspiradores. Mira, el cuento, el que le da nombre al libro, el que abre el libro, se llama Todo mientras Diego, y uno de los últimos se llama Creer en Messi. Mira. Y ese de Creer en Messi lo escribí, es un cuento camino al Mundial, es un cuento que tiene que ver con el día de, 2 días después de Ecuador, de la clasificación al Mundial, del pasaporte. Es una historia... Con emoción violenta ya, sí, todavía. Sí, pero es una historia de alguien que no necesita ver el partido para saber que va a pasar eso y cree en Messi, como nosotros. Sí, como nosotros, Bueno. es verdad. ¿Y cuán futbolero estás, Ariel? ¿Estás muy fanático? ¿Estás muy metido? ¿Estás un poco corrido? No me recuerdo respirar, no imbuido de fútbol. El fútbol tiene cosas que no me gustan nada, pero tiene tantas cosas que me hacen ser el que soy, o sea, con todos los problemas del caso, pero me dan identidad, me dan pertenencia, no puedo escapar. No, respiro fútbol, miro partidos, a mí me gusta mucho leer, me gusta mucho escribir, me gusta mucho jugar con mis sobrinos nietos, me gusta ver a mis hijos. ¿Jugás al fútbol? Juego lo que va quedando de mí, sí, claro. Jugamos a aprovecharnos de ellos, ¿viste? Sí. A pibes chiquitos, sobrinos, ahí uno todavía Vos le siente ganás que- a tu hijo, ¿no? Ahí estoy empatando. Que tiene un ahora. año y medio, Dos tiene, le estoy empatando ahora. Le ganaba hasta hace un año. Grave dilema ese, porque una vez lo discutí con un número 9 que hacía muchos goles en la primera, me dice, vos, fue papá, como vos hace un tiempo corto, y me dice, ¿vos los dejás ganar o qué es lo correcto moralmente? Yo de moral no sé nada, pero fue un dilema que me atravesó mucho tiempo, porque ¿cómo alcanzás la justicia? Algunos de los cuentos que trabajé ahí también tienen que ver con pensar desde lugares de justicia. Pero el fútbol te pone muchas veces en ese Totalmente, lugar, ¿no? sí. ¿Cuán justos somos, cuánto dejamos de ser justos en la construcción de eso que hacemos ahí en el fútbol? El gol con la mano de Diego Por eso te decía, es injusto en un lugar, y el otro es injusto porque lo puede hacer él, nada más es injusto con nosotros. Es injusto con nosotros. Sí. Además, a propósito de ganar o perder padre-hijo, hijo-padre, también hay un momento en que el hijo no le puede ganar al padre, por ahí le gana, y después todo lo que significa ganarle a tu viejo también. Porque significa un montón de cosas. Yo me acuerdo pulseadas que no le podía ganar nunca, y en un momento me di cuenta, ya siendo un poco más grande, que si aceleraba, le ganaba. Y es una tristeza también. Sí, a mí me pasó en una ocasión un filósofo argentino excelente que trabaja sobre deporte, César Torres. Me dice, escribime el prólogo del libro, y era sobre, él era un filósofo, o sea, hacía otra cosa que la que hacemos nosotros. Y yo pensé, tenía que ver con el mundo de la justicia, cómo ser un deportista. Y escribí en torno de ese eje. El dilema que me sugirió este jugador, a quien está dedicado el cuento, hoy entrenador, y él me decía, ¿cómo hacer esto? Y yo planteo eso, digo, ¿cómo hacerlo? Y el final del cuento tiene que ver con esto. Hay veces en las que yo les gano a mis hijos. Lo que pasa es que tengo la sensación de que me dejan ganar. Y además tengo la sensación de que no me lo dicen, pero para que yo no me sienta incómodo en mi declive inevitable, como jugador digo, entonces ellos habilitan una victoria que yo trato de creer. Viste que habla escribiendo, Ariel. Sí, ¿viste? Habla genial, escribiendo. me encanta. Sí. No, y aparte, Ariel, estás con la pasión intacta, ¿no? Estas cosas, escribir o laburar, ser un tipo que tenés en tu trabajo la pasión. Sí, Sos un apasionado de lo que haces. Me gusta, me parece que, ¿cómo te vinculás con la vida? Yo pienso a los que juegan al fútbol. Nosotros hemos conocido montones de personas que juegan a distintos deportes. Si vos adentro de la cancha no te crees esa situación de juego, ¿cómo lo haces? Yo siempre pienso, Julio Cortázar, un extraordinario escritor argentino, él decía, sobre los 70 años, estaba cerca de morirse porque estaba enfermo, y él dijo, yo lo que más rescato de mí, y uno imagina en la respuesta que va a hablar de Rayuela, de los grandes libros de él, dice, es que cuando era pibe jugaba con los barriletes y creía en jugar, y ahora también. Así que yo sigo jugando desde ese lugar de pasión. Sí, voy a la cancha o juegan 3 pibes en una plaza y me quedo a verlos, y escribe a algún chico que hace su primer boceto de un cuento y me fascina y digo, ojalá pueda escribir algún día como él. ¿Y cómo te vinculas? Porque bueno, sos docente, hace mucho tiempo sos docente. Soy docente desde mucho antes de este individuo. ¿Te dio el diploma vos? Uno había que elegir qué profesor querías que te diera el diploma, y yo lo elegí al señor, sí, con orgullo. Yo también con orgullo, digo porque veo venir tu pregunta y no, pero eso fue hace 20 años aproximadamente. 20 años, sí. Y mantenemos, si bien no es una relación cotidiana, pero mínimo una vez por año vamos a tomar algo, ¿no? Sí, no, es una construcción que te une. Lo mejor que te pasa, yo doy hace muchos años, trabajo en Deportea.
Y me siento sobre todo alguien que aprende de los pibes cuando son pibes y cuando se van deteriorando también. Hijo de puta. Sí, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo de la pasión, porque la pasión en el laburo, en escribir, en la docencia, en que los pibes te reconozcan. Porque me imagino que después de tanto tiempo de dar clases, y uno por ahí lo hace de manera mecánica. Pero ahí se te acaba todo. Vos podés sostener un vínculo de cualquier orden mecánico. Digo, vos no nos podés querer a nosotros, aunque nos quieras tanto como a tu pibe. Pero nunca con tu pibe va a ser el vínculo mecánico. Yo a vos te veré salteado, pero sé que cada vez que te veo, lo que fluye entre los dos ocurre. Y me parece que eso tiene que ver con la pasión, justamente con la intensidad. Lo que te enseña el fútbol, si es que podemos seguir aprendiendo cosas del fútbol, lo que te enseña la docencia, lo que te enseña a leer y escribir, es que o es con pasión, o es con intensidad, o no es nada. Sí. Lo digo y lo remarco porque hay que sostener. Yo me imagino que vos debés ver la tele y los debés ver a todos estos, le diste clase a todos, ¿no? Y di clase a muchos, pero me siento muy contento porque digo, ver a una persona construyéndose como persona, en lo que sé que le gusta, saber que esta es una herramienta en la que pone energía, entender que a veces eso tiene vaivenes, que hay días que vienen porque es un laburo y hay días que vienen porque la vida, el fuego está acá. Entender eso me parece que te enriquece mucho. Me enseñan mucho, sí, soy... al aula se va a aprender, solo que hay un simulacro en el que vos parece que fueras el que sabe. El que sabe. Ariel es de esas personas, pienso yo, de las que no hay que... Cuando uno muchas veces, no sé, duda de cosas ideológicas o qué está bien o qué está mal, al menos yo muchas veces me ha pasado de pensar en tipos, en él o en tipos similares, con maneras de pensar similares, como si fuera lo que está bien hacer. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Dónde va, pero lo dijiste más o menos. Lo dije para el orto porque no tuvo buenos profesores, pero se entiende el concepto. Te estás haciendo quedar mal, pero se te entendió lo que quisiste decir. No, pero yo lo valoro como un gran elogio. Yo pienso mucho en mucha gente, igual me equivoco mucho, pero no porque piense en él en particular. ¿No? Me parece que está bueno establecer referencias cruzadas. Y me pasa también con los personajes de los cuentos de otros. A veces yo pienso... ¿Qué diría? Viste que hay entrenadores en la escuela del Barcelona o Valdano que se parece, aunque haya pertenecido a otro club, que cuando resuelven cosas dicen ¿qué diría Johan? Por Cruyff. ¿Cómo resolvería esto no solo en la cancha? Bueno, a mí me pasa con los personajes de algunos cuentos, de algunas novelas, me pasa con mucha gente de la vida real, me pasa con gente con la que de mi barrio. ¿Te pasa con personajes de novelas? O decís, ¿cómo resolvería tal cosa? O sea, un personaje ficticio, un personaje que no existe. Un personaje en el que alguien puso maneras de abordar la vida que a mí me generaron cosas, me produjeron cosas. Un libro, una vez le leí a un librero, es Un camino para no estar solo nunca más. Vos te haces amigo de gente que aparece en el libro, no importa si es tangible o no. Claro. Y cuando yo escribo historias, lo que siento es que establezco hilos, puentes, caminos hacia otros, y me encanta cuando el otro se apropia. Me pasó todo mientras Diego, el cuento que le da nombre al libro, lo suele leer en sus espectáculos Alejo Apo, ¿no? Sí. Y entonces una señora una vez no había leído el cuento, sino que lo escuchó Apo. Me cruza en un lugar y me dice, lo quiero felicitar, y yo sentía que estaba bien, pero no, uno no escribe para eso. Entonces le digo, bueno, bárbaro, le agradezco mucho. Y dice, además el momento en el que usted dice que mientras Diego tal cosa, y yo le digo, es extraordinario, le digo. Me encanta lo que le pasó y lo que dice. No está en el cuento, le digo. Pero, no está en el cuento, pero me sentí pleno como alguien, como escritor. Porque digo, si escribiendo vos hacés que alguien que no sabe que está haciendo literatura, hace literatura, vos decís, acá llegué, toqué el cielo con las palabras. Y me parece genial. Y una vez lo hablaba también con el Toto Berizo, que es un gran narrador de historias. ¿En serio? Ahora, sí, el Toto Berizo es muy buen lector y no se dedica a escribir, digamos, cuentos. Pero a partir de ahí cuenta muy bien las historias. Es un tipo de pueblo que sabe contar historias, es un narrador fascinante, puede estar todo el día escuchándole al Toto contar. Y yo le decía, esto pasó en tu pueblo, esto pasó cuando jugabas en las inferiores. Lo que yo veía era una gran capacidad de recreación. Por supuesto, él no desmentía ni confirmaba nada, pero lo contaba un fenómeno. Es gente generada así, quería así. Me pasó con Tito Bonano lo mismo, que son tipos que cuentan tan bien que vos decís, bueno, esto es literatura de bar, pero es una gran literatura. Claro. Tito escribe cuentos aparte. Es que eso te iba a decir, por ahí hay gente que no se dedica a escribir o que ni ha pensado en escribir, pero se sienta, te cuenta una anécdota maravillosa de 10 minutos y bueno, falta transcribirla nada más. Sí, a veces pasa. A mí me ocurrió eso, perdón, ¿no? Sí, pero hay un cuento ahí que se llama El Tano, que yo lo escribí al rato. A veces tenés impulso, hay cuentos que duran una vida para contarlos y hay cuentos que es un rato.
El Tano es una historia del rato posterior a la eliminación de Italia, como Italia no llega al Mundial, al partido con Suecia. Y es una historia que tiene mucho componente de ficción y mucho componente de un mundo que yo viví en mi barrio infancia. Uno era el Tano, que como decís vos es un lazo que yo conservé con el tiempo, pero nos vemos menos de lo que te veo a vos, pero siempre está. O sea, Tano, siempre claro. hay un mensaje que tal cosa y tal otra. Y el Tano, a veces era el Tano y a veces no era el Tano, pero cuando Italia se quedó afuera le pasó algo. Y la historia tiene que ver con un vínculo malo nuestro con unas suecas. Con unas suecas. Con unas suecas, y justo Suecia dejó fuera Mirá. Italia. Sí, pues quiero la historia con las suecas ya, Sí, ¿no? hay que leerlo. Ariel, hablabas de tipos que te han sorprendido, como el Toto Berizzo, Tito Bonano. En el mundo del fútbol hay tipos que son lectores, uno por ahí creería que no, que son lectores, que cuentan bien, algunos escriben. Sí, claro. A mí me gustó mucho leer, cuando hicimos Pelota de Papel, el libro de cuentos de los jugadores, me gustó mucho leer a montones de muchachos. El Patón Guzmán escribe bárbaro. El Chino Saja, que no había escrito un cuento, hizo su primer cuento y es una maravilla. Bueno. A Adrián Bianchi, que fue puntero derecho de Platense, de Vélez, de Ferro, escribe seguido y escribe muy bien. Bueno. Pablito Aymar, con quien compartí la experiencia de la construcción de su cuento, escribe bárbaro. Todos esos muchachos escriben muy bien. Mónica Santino, que es entrenadora ahora, que fue jugadora, escribe bárbaro. Y hay algunos de esos chicos que se han vuelto grandes recomendadores de lectura. Yo confío mucho en lo que me recomiendan para leer Nacho Bollino y Leo Di Lorenzo, que juegan en Jugadores de Temperley, ambos. Claro. Y los dos que Vinieron acá. Claro, bueno. Estaba haciendo un programa de radio. Sí, tiene programa de radio y leían, sí. Y no hay manera de ganarle en la comprensión de qué salió, cómo salió. Vas a la Feria del Libro y llegaron antes que vos. ¿En serio? Sí, pero te pasa con muchos tipos. Yo con Nico Burdizo he cruzado mails, Atlántico de por medio, sobre un cuento de él, discutiendo sobre una coma. Y vos decís, y tenía razón él. ¿Me estás cargando? No te estoy cargando. Muy bueno. Escribe muy bien, lee muy bien, tiene búsquedas muy buenas. Pero, perdóname, porque ahí para mí también tocas un tema interesantísimo, que es, por ejemplo, vos sos profesor y yo te tengo ahí arriba como profesor y demás. Entonces, si vos me decís, esa coma no va, suponete, o ahí va una coma, yo no te lo discuto, digamos. Yo te respeto desde ese ahí lugar. yo soy mal profesor. Porque yo tengo que estimular que vos vayas construyendo, a lo sumo construyendo conmigo. Trato de decirte por qué la coma en ese lugar para cierto tipo de búsqueda no te la sugeriría. Ahora, por ahí vos encontrás un camino para que esa coma esté. Es cierto que es mi camino y no el tuyo, digamos. Claro. Que es otro camino. Yo he leído textos tuyos y hay observaciones que por eso te digo, para mí va por acá, va por allá, pero vos encontrás un camino que tiene que es otro modo. Son canales de expresión. La jugada pedía, dicen algunos cuando haces algo en el fútbol ahora y a veces en otros juegos. La jugada pedía, pero por ahí el tipo inventó otra cosa que no pedía nadie. Yo veía el domingo Racing y River, decía, ¿por qué Lautaro Martínez no hizo esto, hizo lo otro? ¿Por qué el Piti Martínez no hizo? Pero bueno, encuentran un sendero que vos no ves, no solo porque ellos son mejores en eso, sino porque cada situación creativa tiene un montón de caminos posibles. Eso es lo que da gusto de vivir. ¿Y qué te pasa, Ari, a vos como profesor? Te llevo al otro lado. Recién estabas hablando del talento de muchos. Cuando ves que alguien no lo tiene, pero quiere dedicarse a esto, o a escribir, o al periodismo, lo que sea, digamos, pero vos ves que por ahí no tiene la pasta. A mí me parece que uno no es, uno está haciendo. Ese es un concepto que yo leí en Paulo Freire, un gran pedagogo brasileño, y todos nos vamos transformando. Es cierto que cualquiera que me vio jugar al fútbol a los 10 años sabía que yo no iba a jugar como Francescoli o como Rubén Paz, pero podía jugar mejor de lo que jugaba y podía encontrar maneras de decir. Y la verdad, ustedes son buenísimos en lo que hacen, pero no voy a decir que eran peores, ahora son mejores. Y eso tiene que ver con un proceso no solo de acumulación de experiencias, tiene que ver con que vas encontrando modos, caminos, recursos. Hubiéramos tenido esta charla, las tuvimos hace no sé cuántas décadas, y era una charla de la que disfrutábamos, pero no era la misma charla. Nos vamos transformando, todos podemos ser el que somos y podemos ser otros que los que somos. Y para eso tenés que permitirte aprender. Lo que es jodido es el campo del prejuicio. Cuando no querés, no querés.